los curiosos casos con campos magnéticos y campos eléctricos alineados, paralelos, en la misma dirección. Esto lo vimos ayer y esto se produce en la naturaleza, aunque sean muy pocos los casos, pero sí se produce. Bueno, vamos a ver qué consecuencias puede tener esto. Bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a analizar un poco más lo que vimos ayer sobre estos campos eléctricos y magnéticos que de alguna manera están alineados, son paralelos y son casos curiosos que en realidad en la naturaleza y en condiciones normales el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Bueno, primero que nada, para refrescar un poquito las ideas, es una onda electromagnética en la cual tenemos campo eléctrico y magnético que están perpendiculares entre sí, oscilando, y perpendicular a la velocidad de propagación. El vector de Poynting, que es el que apunta en la dirección del, de la propagación de la onda, está perpendicular a las oscilaciones de campo eléctrico y magnético. Sería como una base de un espacio 3D, en el cual tenemos dos perpendiculares y el otro también perpendicular a, a los dos anteriores. O de forma más sencilla, el campo eléctrico y magnético están perpendiculares entre sí y perpendiculares a la propagación de la onda. Entonces, están así y la onda va en esta otra dirección. En la naturaleza o en cualquier, si tenemos un plasma conductor ideal, habíamos mencionado, eh, los campos también oscilan en forma perpendicular entre sí, porque si habría alguna componente que se quiera alinear de alguna manera el campo eléctrico y el campo magnético, habrían partículas en el cual son atraídas inmediatamente y compensarían eso para, como que dice, anularlo y que quede en la misma dirección, en la dirección perpendicular y que no haya ninguna componente en la dirección paralela a lo que es el campo magnético. Bueno, ahora, en estos chorros relativistas que tenemos en los polos de los magnetares o estrellas de neutrones o agujeros negros, recordemos el agujero negro, todo el campo magnético es por el disco de acreción, por la materia que está cayendo en su disco de acreción y está siendo ecretada, sale por los polos a velocidad relativista, está siendo eyectada, pero es por todo el disco circundante. Recordemos que el campo magnético del agujero negro, eh, el interno, no saldría nada hacia afuera. Entonces, en el horizonte de sucesos tendríamos un campo magnético cero, porque de adentro no sale nada. En cambio, el campo eléctrico sí sale. Lo mismo que lo que sería, pensémoslo, un campo gravitatorio, estaría como saliendo del. Entonces podemos pensar de que un gravitón puede escapar del, del campo gravitacional de un agujero negro. Bueno, y lo que es el momento angular también, porque el mismo, la rotación que tiene va cambiando de alguna manera, deflectando el espacio y queda curvado, queda como deformado en dirección del giro. Bueno, ahora, ¿qué consecuencias podemos tener y cómo podemos analizar qué produce estos chorros relativistas y estos campos magnéticos alineados, que son un caso curioso? Dijimos, bueno, el campo magnético sale por los polos, en el cual las partículas, si tenemos el campo magnético en esta dirección, una partícula cargada siempre va perpendicular, pero si tiene cierta componente, si no tuviese movimiento, queda girando en un círculo eh, en la dirección perpendicular al campo. Ahora, si tiene cierta componente, empezaría a trazar una trayectoria helicoidal con un resorte, y eso es lo que generaría también la radiación sincrotrón que se ha detectado en frecuencia de ondas de radio, en el cual partículas cargadas saliendo de los polos eh, emiten esta radiación. El campo magnético, el campo eléctrico alineado en el campo magnético, lo que hace es favorecer a que estas partículas se aceleren, porque tengo un campo magnético que me está sacando las partículas, acelerándolas en esta dirección, y encima sumándole un campo eléctrico que está en la misma dirección, por más razón sale más acelerada, por eso tiene unas velocidades relativistas mucho más que el 99%, 99,999% de la velocidad de luz. Partículas son partículas con masa, entonces nunca van a llegar,
pero cuando se acercan tanto, primero que nada, ya la masa aumenta, porque no es lo mismo la masa en reposo que una masa relativista que tenemos el factor gamma multiplicándole. Entonces empieza a crecer la masa también. Entonces eh, necesitaríamos una energía infinita para poder hacerla llegar a la velocidad de la luz, pero no tendremos una energía infinita, por lo tanto la partícula se puede acercar mucho, pero nunca llegar a la velocidad de la luz. Ahora, ¿qué otros procesos se pueden producir acá? Bueno, uno de los que se da, que también sirve como para detectar tipo de radiación, es el efecto Compton inverso. Recordemos, el efecto Compton es cuando viene un haz, puede ser un rayo gamma, un haz de alta energía, impacta a una partícula que esté con muy poco movimiento, por ejemplo un electrón, y sale con una cierta velocidad de retroceso mucho mayor a la que tenía, y con un cierto ángulo también. O sea, el ángulo de dispersión también viene en función del ángulo que tenía el fotón. De alguna manera hay una conservación de momento ahí, en el cual nos dicen qué ángulo estaría saliendo. Es el efecto Compton. El efecto Compton inverso es al revés. Tenemos partículas altísimas, con altísima velocidad. Es al revés. En vez de estar la partícula quieta y que venga un haz de alta energía, tengo una partícula con muy alta velocidad e impacta con un fotón de baja energía, puede ser cualquiera, menos rayo gamma, podría ser un fotón de luz, lo impacta una partícula a altísima velocidad y ese gana su energía, ese fotón, entonces aumenta su frecuencia. Y si era un rayo, un fotón de luz visible, puede salir como un rayo gamma. ¿Por qué? Porque fue impactado y ahí eh, el momento se conserva, entonces se le transfiere la energía que traía la partícula, se le transfiere parte de la energía al fotón. Entonces esto es lo que es el efecto Compton inverso que se dan en estos eh, los ejes, los polos magnéticos, estos chorros relativistas, en el cual podríamos estar detectando radiación gamma saliendo por estos polos, y es justamente por este efecto Compton inverso que se está dando. También se darían, bueno, decaimientos, podrían unas de radiación gamma de altísima energía también, podría producir, decaer y generar eh, electrón-positrón, en el cual también haya conservación de momento. Entonces, esta astrofísica de alta energía se estarían produciendo en estos haces a causa bueno, efecto Compton, decaimiento de estos rayos entre lo que es radiación gamma y lo que son partículas, y esto viene a causa de esta alineación del campo magnético con campo eléctrico, que son estos casos particulares que se dan por estos chorros relativistas y bueno, y estas condiciones en el cual, recordemos, el plasma tiene que estar o está relativamente, no está en reposo ni mucho menos, y la densidad es muy baja, entonces nunca vamos a tener un plasma ideal en el cual sea un conductor ideal y los campos eléctricos y los campos magnéticos sean perpendicular completamente. Bien, entonces esto es un poco para ya redondear y ir generalizando y cerrando lo que es la parte eléctrica y cómo los campos eléctricos, eh, más allá de que pensemos, bueno, un campo eléctrico lo tendríamos solamente en, no sé, en un laboratorio porque estoy generando cargas y tengo metal y metal conductor y con aislantes le puedo generar. Y en la naturaleza tiende a estar todo neutro. Bueno, en general sí, pero se producen algunos casos un poquito particulares como son estos, en el cual sí puedo tener campos magnéticos y campos eléctricos. El campo magnético ya lo vimos que puede ser del tamaño de galaxias, cúmulos de galaxias, pero lo que es un campo eléctrico no suele ser tan grande. En general no tendríamos campos eléctricos en estas dimensiones, a no ser cosas muy puntuales, pero sí que justo en estos casos particulares, porque tenemos estas partículas tan aceleradas y el plasma, la condición se da de que el plasma
tenga baja densidad, en el cual no haya una corriente eléctrica, pensémoslo así, que no haya una corriente eléctrica que de alguna manera pueda ir compensando las componentes del campo eléctrico que están alineadas con la del campo magnético. Entonces, no tenemos un buen conductor ahí y encima no está estático o con poco movimiento, sino que están de alguna manera siendo obligadas estas partículas a salir con alta velocidad. Entonces, eh, se dan estas condiciones en el cual este campo magnético y este campo eléctrico queda bastante alineado. Y bueno, es un caso particular, ¿sí? La extensión de esto, bueno, recordemos, estos chorros relativistas pueden tener algunos años luz, no mucho más, no son algo de miles o millones de años luz, pero sí que pueden tener varios años luz, de alguna manera sí que son bastante grandes, y entonces en ese caso podemos tener campos eléctricos relativamente grandes, pero siempre es cuando tengo campos magnéticos que estén generando todas estas condiciones en el plasma de que haya baja densidad, alta velocidad con las partículas aceleradas y producir, bueno, estos efectos, bueno, Compton inverso, que es quizás el más común que se pueda dar en estos casos. Bueno, lo que es electricidad o campo eléctrico, ya lo vamos dejando por aquí. Y bueno, nos vemos mañana en un nuevo video. Si es la primera vez que me estás mirando, te cuento que todos los días subo un video nuevo, o sea, 10, 15, 20 minutos, depende del día, depende de cómo está estructurada, planificada el tema. Pero todos los días un video, así que si sos una de las personas que te gusta la ciencia, pues este es el mejor sitio, porque todos los días, bueno, hay que tener tiempo para mirarlo también, pero todos los días estoy subiendo información, así que lo- compartilo si conoces a alguien que le gusta la ciencia o por curiosidad o porque son temas interesantes, más allá de que no sea un científico, pero a compartirlo, a difundirlo en cualquiera de tus redes que tengas y nos vemos mañana en un siguiente video. Y muchas gracias por mirarme. Adiós.